Bienvenidos los que ya estamos en este lugar, en este local, y usted que nos acompaña a través de las redes, hasta ahí donde se encuentra, desde Iglesia Centro de Misiones, le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a encender su Biblia o a abrir su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Vamos a leer Hechos 7, 54. ¿Lo tenemos? Bien. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre que estás en los cielos, suplico que hables a nuestra vida por medio de tu buena palabra. Tú conoces, Señor, cada corazón, cada necesidad, cada pensamiento, cada inquietud, pero por sobre todas las cosas sé que para cada uno por nombre tienes planes y proyectos, por lo que suplico que tu palabra cumpla su función en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Bendito Cristo. Y diga conmigo: Esteban, un creyente ungido con el Espíritu Santo. Digámoslo así: Esteban, un creyente bajo la unción del Espíritu Santo. Bajo la unción del Espíritu Santo. Ya leímos ahí, y creo que es una historia muy conocida en la iglesia del Señor, en el capítulo 7, que en muchas Biblias se titula en el encabezado: martirio de Esteban. Esteban muere. Era aproximadamente el año 35 después de Cristo cuando sucedió este acontecimiento terrible que cobró la vida de un gran hombre de Dios llamado Esteban. Esteban, su primera mención aparece en el capítulo anterior, capítulo número 6, en el momento en que la iglesia del Señor elige a los primeros diáconos de la iglesia. Entre los 7 primeros diáconos, el que figura, digamos, hombro arriba, hablando de manera ilustrativa o metafórica, es Esteban. Es uno de los primeros diáconos, o el diácono sobresaliente en estos 7 primeros diáconos. Y al parecer se cree que los diáconos fueron elegidos, aunque aquí en la Biblia para nosotros es de un capítulo a otro. La iglesia nace allá por el año 30, y como el crecimiento era inmediato y explosivo, hubo necesidad inmediato de elegir estos diáconos. Entre ese lapso, puede ser en el año 30, 31, 32, no lo sé, que eligieron los diáconos, pero dijésemos, si fue en el 30, Esteban tuvo la oportunidad de servir 5 años al Señor en el diaconado, y aquí lo vemos ya en el evangelismo propiamente, ¿verdad?
Entonces era un gran hombre de Dios. Y lo que hemos leído previo a su martirio, en el versículo número 55, usted lo puede leer, la primera frase antes de la coma, dice, pero Esteban, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Entonces Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Desearíamos, y es la oración, ojalá que así sea, de todos los ministros, los pastores y el quehacer de todas las denominaciones, congregaciones, misiones evangelísticas, que las personas logren vivir la delicia del evangelio y sean llenos del Espíritu Santo. Pero lamentablemente hay figuras, hay ilustraciones en la Biblia donde se mira claramente que no todos alcanzamos a vivir esta experiencia, sino que siempre hay una encrucijada que tiene una bifurcación, dos caminos, y uno puede elegir el camino de la carne, de la materia, o puede elegir la vida en el espíritu. Y le voy a presentar por lo menos dos ilustraciones así rapiditas. Número uno, ¿se recuerdan ustedes de Abraham y Lot? Entonces dice la palabra que Abraham le dice a Lot, mira Lot, ya nuestros ganados han crecido, nuestros pastores se están peleando por alimentar el ganado, ya no podemos andar juntos. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, ahí está la tierra delante tuya, elige lo que quieras. Y Lot dice que con sus ojos físicos carnales vio toda la llanura del Jordán que iba poco a poco, o que le habría de llevar poco a poco hasta meterse ¿a dónde? A Sodoma. Todo aquel que tiene una visión material, carnal, y que no puede ver más allá de esta tierra, y que se enreda en los negocios de la vida, y que vive para la carne, termina en Sodoma. No hay otro lugar. Entonces ahí tenemos a Lot eligiendo una vida material, efímera, pasajera, eligiendo invertir su vida en las cosas temporales de esta existencia. Pero vemos a un Abraham que camina ¿cómo? Por fe. Ahí hay una diferencia. Pero hay otra diferencia también sustancial en la narración que nos hace la Tanaj en cuanto a Eliseo, profeta de Dios, y a su criado Giezi. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Eliseo era asediado por los enemigos, dice la palabra de Dios, la Tanaj, o el Antiguo Testamento, dice que el criado se afligió y le dijo a Eliseo, mira, ¿por qué no estás temblando? ¿Por qué no huís? Yo te miro fresco como una lechuga. ¿Y qué pasa? ¿Acaso no tenés miedo a la muerte? Y entonces ya usted conoce la oración que hizo Eliseo. Él le dijo, Señor, gracias, acabo de salir del culto de la iglesia Centro de Misiones, aleluya, y por eso es que yo miro cosas que este no ve. Por favor, ábrele los ojos. Y dice la palabra del Señor que el Señor oyó la voz de Eliseo, el clamor de Eliseo, abrió los ojos de Giezi, así se llamaba el criado. Y dice que cuando el Señor abrió sus ojos, va viendo que alrededor de todos habían ángeles defendiendo a su profeta, al profeta de Dios. Entonces vemos ahí otra vez a dos personas que aparentemente caminan juntas, van juntas, hacen la obra juntas, pero que uno tiene la unción, la vida en el Espíritu, y el otro no. Ahora, la gran pregunta es, ¿y nosotros, hermano? ¿Y nosotros? ¿Será que todos los que estamos aquí somos creyentes bajo la unción del Espíritu? ¿Andamos en el Espíritu o nuestros niveles son carnales? Entonces hoy vamos a ver a grosso modo en la vida que narra este capítulo de Esteban, cómo es un creyente bajo la unción del Espíritu. Pregúntele a su vecino, pregúntele, ¿cómo es un creyente bajo la unción del Espíritu? Pregúntele. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a responder? Digo esto porque yo no quiero criticar, porque el Señor no me ha mandado a eso.
Tampoco quiero hablar en mal de ninguna iglesia y de ningún pastor, porque como me dijo uno por ahí, pastores somos y en este camino andamos, me dijo. No sé qué me quiso decir, pero así me dijo. Aleluya. El punto es que se ha mal conceptuado esto de la unción. Y para muchos, estar bajo la unción del Espíritu Santo es que me agarre una gran tembladera. O que la quijada se me mueva para un lado y para otro. O que me agarre una gran sudadera. O que caiga dormido en un éxtasis, entre comillas. O que tenga diferentes experiencias con unciones que salen de moda. Mire, es terrible, pero yo he visto la unción del chicle. Pastores repartiéndole chicle a todos los miembros para sentir la unción del Señor, la unción del chancletazo. Pastor que agarra chancletazos a toda la gente para que sentirse ungido. La unción del zapotazo. Gente que le gusta que de la frente le hagan vueltegato, decimos nosotros, ¡fla! Y caigan ahí como que son totopostes. Y hay diferentes unciones. Y como dije, no es mi intención hablar mal porque yo sí creo en el Espíritu Santo. Primero Tesalonicenses capítulo 5 y verso 19 me dice: no apaguéis al Espíritu. Y el verso siguiente dice: no menospreciéis las profecías. Yo creo en los dones del Espíritu Santo de Hechos capítulo 12. Son 9 dones. Creo en que estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Él está ejerciendo sus funciones a favor de su pueblo. Pero lamentablemente también debo reconocer que mucho de lo que se vive en muchas congregaciones o iglesias es charlatanería. Es charlatanería y tengo que decirlo, tengo que ser honesto. Entonces, a veces le dicen: mire, y ahí donde usted va, se congrega, tiemblan. No. Y les agarra una escupidera. No. Y agomitan. No, no agomitamos. Y se tiran sal unos con otros. Y se tiran agua. Ya sopen menudos la cosa. Y entonces, ¿tienen o no tienen la unción? Ojo, veamos el capítulo 7. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es un creyente bajo la unción del Espíritu? Mire, lo primero que usted va a observar en el versículo número 3, ¿qué dice? 7:3. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿De quién Esteban está hablando? ¿De quién? De Abraham. Esteban, si usted lee en su casa, en la casa se lee la Biblia. Aquí solo la porción para el mensaje, pero en la casa uno se devora capítulo por capítulo. Amén. Y en la casa uno se postra de rodillas y le dice al Señor: Señor, ilumíname, guíame con tu Santo Espíritu, ayúdame a entender. Y mire, hay creyentes que son aplicados en su culto privado, que oran y que le piden la dirección al Señor, y el Señor les da una frescura interpretativa, de tal manera que muchos, cuando van a oír a un pastor, dicen: no, este pastor está perdido, no ha estudiado, porque yo ya estudié y el Señor me enseñó tal cosa. Mire, entonces hay que estudiar la Biblia. Entonces, en todo este capítulo 7, Esteban hace una descripción o una narración magistral de la historia de Dios con su pueblo Israel. Amén. Y comienza por Abraham. Y dice que a Abraham Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te doy. ¿Qué necesitó Abraham para oír esa voz? Para obedecer esa voz, para seguir esa voz. ¿Qué necesitó? Dígamelo usted. Necesitó fe. ¿Por qué? A Abraham Dios no le dio, Dios le prometió: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar, y voy a hacer de ti una gran nación, multiplicaré tu descendencia. Pero todo era ¿qué? Promesa. ¿Y qué es la fe? La fe, como lo hemos aprendido de Hebreos capítulo 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. Entonces, ¿qué necesitó Abraham para oír, para obedecer y para seguir esa voz? Dígamelo usted. Fe. Fe. Entonces, un creyente bajo la unción del Espíritu Santo es un hombre de fe, una mujer de fe. Amén. Me dijo alguien, fíjese que un pariente estaba enfermo y yo le oré al Señor y le voy a decir estas palabras como me las dijo. Pero dice que él veía al pariente que ya estaba bien enfermo y en sus palabras amolado y que no tenía remedio. Y entonces dice que en su oración le dijo al Señor, Señor, es paja que este se va a sanar. Así es que mejor llévatelo. Mire la oración, mejor llévatelo, Señor. Entonces yo a ese hermano que me comentó eso, ya le dije, hermano, por favor, cuando yo esté enfermo, cuando tengo un problema o necesidad, jamás se le ocurra orar por mí. Pero la cuestión es fe. Nos falta fe. Nos falta fe. Creemos más en la pastilla que nos tomamos que en el Dios que da la sanidad. Creemos más en el médico y en la intervención quirúrgica que en Jehová. ¿Qué? Yo soy Jehová, tu sanador. Creemos más a los procedimientos mecánicos naturales que a la sobrenaturalidad de Dios. Pero déjeme decirle que en medio nuestro Dios ha hecho sanidades. Aquí hay gente sanada de cáncer, hay gente aquí sanada de diferentes enfermedades, de hepatitis, de mononucleosis infecciosa, hay diferentes sanidades. Que no hacemos algarabía es otra cosa, porque toda la gloria se la damos a Dios. Amén. Pero aquí está el Dios de milagros, aquí está el Dios de proezas, aquí está el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Y digo Dios de dioses no porque hayan otros dioses, sino porque el Salmo dice dioses en de pequeña, ¿verdad? Dioses que no son dioses. Amén. Entonces, hermanos amados, hay que creerle a Dios, créale a Dios, crea a Dios, créale a Dios. Cuando usted le cree a Dios, dice la Biblia, para el que cree, todo le es posible. El que cree le puede decir al monte, monte, échate a la mar, y el monte se echará a la mar. Recuérdeme usted en la Biblia o en los tiempos históricos cristianos de la iglesia, cuántas veces una montaña se ha pasado de su lugar y se ha ido al fondo de la mar. Dígamelo. ¿Ah? ¿Hay registro de eso? No, no hay. ¿Por qué? Porque es una expresión figurada, del lenguaje figurado de la palabra, del lenguaje retórico. Y una de las expresiones retóricas de la Biblia es la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole, hermano? ¿Con qué se come esa cosa? La hipérbole es un lenguaje en el cual se hace una exageración para afirmar o darle fuerza y peso a una verdad. Entonces, aunque no hemos visto una montaña trasladándose en sentido literal, pero sí tenemos a un Dios que espiritualmente, ¿qué? Mueve montañas. Amén. Y físicamente, dice la palabra que hay aquel monte Sinaí donde descendió la presencia de Dios. Ese sí tembló, hermano. Ese literalmente tembló. Y la Biblia dice que a la presencia del Señor, la tierra, ¿qué? Tiembla. Tiembla, así que cada vez que tiembla yo me alegro y digo, Señor, estás acercando tu mano, estás acercando tu dedo, aleluya. Yo me gozo en el Señor. Y algunos de ustedes que los he visto que salen ahí corriendo. Pero el creyente que confía en el Señor, el creyente bajo la unción del Espíritu Santo, es un creyente ¿qué? De fe. Un hombre y una mujer de fe. Créale a Dios. Y no ponga su mirada en las cosas contrarias de la vida. Dice Hebreos que Abraham, Dios le dijo, vas a tener un hijo. Él tenía
75 años aproximados cuando Dios le dijo esa palabra. Pasaron 15 años y él llegó a los 90 años y esa cosa no se cumplía. Y Dios le repitió la promesa. Pero pasaron 10 años más y llegó a cumplir 100 años de vida y Sara tenía 90 años porque le llevaba 10 años. Entonces dice la palabra que hasta reír se pusieron cuando él dijo, no, ustedes van a tener un hijo. Y la viejita dijo, y que solo soy el cuchumbo, ¿cómo voy a tener deleite? Y voy a salir embarazada y voy a tener hijos. Hoy que ya la costumbre de las mujeres ya me pasó y ya solo 3 dientes y 2 los tengo flojos. Porque estaban viéndose a sí mismos, viendo sus cuerpos desgastados, su vejez. No, hay que ver a Dios. Hay que ver a Dios. Me gusta cuando las serpientes mordían en el desierto. ¿Qué es lo que tenían que ver? La serpiente, Neustán, que Moisés había levantado en el desierto para que vieran hacia la serpiente de bronce, que es un símbolo ¿de qué? De la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que mirar a Dios. No se mire a usted, mire al Señor. No mire que el hígado ya no quiere, que el páncreas ya no le responde, que los pulmones ya se le picaron. No mire que las venas ya se le saltaron por todos lados. Mire a Cristo. Mire a Cristo. No mire el problema, mire a Cristo. No mire el turbión, ni el vendaval, ni el huracán, ni las olas. Mire a Cristo. Mire a Cristo. Mire a Cristo. Fíjense que yo llegué a viejo y nunca aprendí a nadar. No aprendí a nadar. Y nos fuimos con unos pastores, porque los pastores andamos en cosas espirituales, ¿verdad? Nos fuimos allá a Río Dulce, en Guatemala, y todos agarraron una gran moto acuática, ¿verdad? Y yo sin poder nadar. Y entonces, dale, y yo me tiré, ¿verdad? Y yo dije, me caigo, ¿verdad? ¿Y cómo es este volado? ¿Verdad? Y entonces dije, Señor, en tu nombre. Y encendí la cosa y dije acelerar, y solo vi para arriba y a parar a Livingston fui. Hasta allá llegamos con toda la gente que iba. Y después voy viendo que allá atrás venían los demás. Y cuando llegamos me dice, hey, me dice, ¿y qué tenés experiencia en esto? No, hombre, si es primera vez que agarro esta cosa, le digo. Y no te dio miedo. Si te das vuelta te ahogás, aunque puedas nadar. No, sin nadar no sé, le digo. No. ¿Ah? Es que no mire para otro lado, mire a Cristo. Mire a Jesús. No se mire a usted mismo. Si ese espejo la deprime, quiebre esa tontera. Pues sí, porque hay quienes se levantan, voy a ver cómo amanecí hoy, y se van al espejo y se le dan vuelta al párpado, todo cherche. ¿Ah? Ay, tengo anemia. Ay, qué chele, qué blanco tengo el párpado. Quiebre esa tontera. Qué demacrada, qué deprimida, qué horrible. Ay, juventud, divino tesoro. No, hombre. Si hay jóvenes que están en la calle, hermano. Hay jóvenes que tienen una vida tan amargada, peor que un anciano de 100 años. No, si la verdadera juventud, el gozo, la alegría de vida es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Aleluya! En el Señor hay gozo. En el Señor hay vida. En el Señor hay bendición. En el Señor hay paz. Adelante. ¿Dónde ponemos la mirada? En Cristo. Aquel que vive en fe, que vive una vida de fe, es un hombre, una mujer que ungidos por Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Versículo número 10. ¿Qué dice el verso 10? En el versículo número 10, ahí ya se está hablando no de Abraham, sino que aquí, a partir del 9 dice que los patriarcas vendieron a José para Egipto. Y dice, y le libró de todas sus tribulaciones.
ya no se habla de Abraham. Ahora el otro ejemplo al que se pasa Esteban es a José. Y mire cómo es la cosa. A José Dios le prometió que le iba a exaltar a tal grado que hasta sus hermanos se iban a arrodillar y le iban a hacer reverencia. Y José, como muchos de nosotros somos bocones, ¿vea? Ajá. Y entonces José les dice a los hermanos: miren el sueño que el Señor me ha regalado. He visto que ustedes se arrodillan delante de mí y me hacen reverencia. Y a aquellos se les hinchó el hígado, hermano. Porque cuando uno comienza a confesar las promesas de Dios, a la gente no le gusta. Cuando uno dice: no, Dios a mí me ha prometido que me va a bendecir, se les hincha el hígado a los demás. Y este que se ha creído, este que se cree, san no sé qué, santa no sé qué. Mire, la gente no, envidiosa, envidia tienen. Y me dice: no, me dice, ¿y qué riqueza tiene usted? No, no se preocupe, yo no soy el dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Aleluya. Así que como la Biblia dice, todas las cosas son ¿qué? Son vuestras, son nuestras, todo es nuestro. La playa, el río, los árboles, los vientos, todo es para que lo disfrutemos, hermano. Sí, ahí somos ricos en el Señor. El punto es que a José le habían prometido exaltación y gloria. Pero cuando comenzó a pasar el tiempo, lejos de cumplirse la promesa de Dios, las cosas aparentemente iban de mal en peor. ¿Y por qué iban de mal en peor? Cuente. Primero, lo odian sus hermanos. ¿A cuántos sienten que hay un familiar que le lleva la contraria? Que hay familiares terribles, que le hacen la camita, que le levantan chambre, que hablan hasta por los codos. Hay familiares tremendos. Hay familiares que como que no son familia. A José lo odiaron los hermanos. Y ahí le iba mal. Pero después no solo lo odian, es una palabra hebrea que significa odian. Ajá. No solo lo odian, sino que le quitan la túnica, la ensangrentan con la sangre de un animalito y a su papá se lo dan por muerto. Mientras ellos primero quisieron matarlo metiéndolo en un hoyo y después lo sacaron y lo venden. Entonces las cosas estaban saliendo bien o estaban saliendo mal. Estaban saliendo mal. Pero después llega a Egipto como esclavo y lo ponen en el mercado. Ahí vendían burros, caballos, yeguas, animales, y en medio los esclavos. Ahí estaba José. Y llega un hombre llamado Potifar, que era sacerdote de On, y dice la palabra que llega Potifar. No era sacerdote de On. El suegro de José fue el sacerdote de On. Bueno, el punto es que llega Potifar y dice la palabra ahí que lo compra y se lo lleva como esclavo. Y un esclavo, usted ya sabe, hermano, que no tiene derecho ¿a qué? A nada. Si era considerado un utensilio, una cosa. Vení, dame de comer, vení, servime, lustrame los zapatos. Era terrible la esclavitud en esos tiempos. Pero Dios, dice la Biblia, estaba con José. Como si esto fuera poco, como el muchacho era así, galanote, como que fuese pastor de aquí del Centro de Misiones. ¿Ve? Ajá. Y dice la palabra que la misma mujer del Potifar le puso los ojos al tal José. Ya conoce usted la historia. Y le tiende trampas, ¿verdad? Le manda WhatsApp, le manda Messenger, le hace videollamadas, fotos así íntimas de esos de los calendarios eróticos. Ajá. Y el tal José todo lo eliminaba. No, hombre, José todo lo eliminaba. Eliminar. Este es virus, este es spam. ¿Ah? Y denunciaba esas cuentas sucias y malnacidas que provienen de la mente de Satanás. Y José se mantiene firme hasta que un día, usted se acuerda la historia, él solo, la mujer sola, el palacio solo,
la habitación sola. Pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué tenía que pasar? ¿Ah? No, lo que tenía que pasar es que José demostró que era un hombre de Dios. Y aunque la mujer lo agarró del brazo y de la túnica, le dijo, no, te reprendo, te reprendo, te reprendo. Y mire, prefirió dejar la túnica y salió corriendo, pues. Ajá. No salió desnudo porque la túnica que quedó, el manto exterior, era extra a su ropaje, ¿no? Pero salió. Y prefirió honrar a Cristo, honrar a Dios. Pero fue acusado ¿de qué? De violación. Lo mandan al bote. Allá en Zacatrás. Vive preso. Ustedes ya saben la historia del copero, el panadero, les adivina los sueños, le interpreta más bien los sueños. Y dice que el copero, que pudo librar o sacar a José de la cárcel, se olvidó de él y todavía pasó 2 años más ahí metido en Miami. 2 años más. Hasta que al final Dios cumplió su promesa. Pero en el versículo que leímos, en el 10, del 7, comienza la historia. En el 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso como gobernador. Entonces diga conmigo, el creyente bajo la unción del Espíritu sale victorioso en pruebas, luchas y tribulaciones. Llámese tentación, llámese dardo de fuego del maligno, llámese maquinación diabólica, llámese opresión, llámese enemistad, cualquiera cosa en el creyente bajo la unción del Espíritu rebota. Rebota. Si nosotros estamos bajo la unción del Señor, hermano, Satanás va a lanzar dardo y va a decir, no, a este hoy me lo acabo. Y lanza el dardo y el dardo sale rebotado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Amén. Un creyente bajo la unción del Espíritu no se detiene por luchas, por pruebas ni por tribulaciones. Un creyente bajo la unción del Espíritu sale victorioso en pruebas, luchas y tribulaciones. Sale victorioso. Pero muchos de los creyentes hoy en día, un pequeño problemita y no, ya no voy. Y ahí en la iglesia los hermanos son hipócritas. El pastor ni siquiera me saluda y la gente me hace mala cara. A mí no me toman en cuenta. Mire, solo enfermos muchas veces en las iglesias por no estar bajo la unción del Espíritu Santo. Pero el creyente que está bajo la unción del Espíritu Santo, ese, cuando amanece el día y va y abre su nevera y ve que está repleta y hay para disfrutar y para elegir, da gloria a Dios. Y cuando amanece y va a la nevera y la abre y son las pelotas de hielo, también le da gloria a Dios. Pablo dijo, cuando en Filipenses 4:13, dijo, yo sé tener abundancia y sé también tener o padecer necesidad. Y ahí fue donde dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, para un creyente, las aflicciones de este mundo no son nada, hermano. No son nada. Supongamos que a usted le pega una enfermedad crónica y esa se lo lleva a la tumba. ¿Valdrá la pena negar a Dios? ¿Valdrá la pena blasfemar contra su nombre? ¿Valdrá la pena violentar la vida de fe cuando nos toque sufrir aquí, ¿qué? 5, 10 años para toda una eternidad de gloria que nos espera? No. Por eso es que Job, ¿se acuerdan de Job, verdad? Todo lleno de sarna y sintiendo que ya la vida se le iba. Pero Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y estoy seguro que Él es poderoso para levantarme aún de la tumba y sé que en esta mi carne y con estos ojos voy a ver al Señor. En otras palabras, el creyente ungido, hermano, supera las luchas, las pruebas y las
tribulaciones. Amén. Hoy lee el verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿De quién está hablando? De Moisés. Moisés, hombre de Dios, que hasta ese momento había sido criado como ¿qué? Como todo un príncipe de Egipto. Lo trataban con pleitesía, con reverencia, con honores. Era un hombre culto que tenía toda la sabiduría de Egipto. Todas las ciencias, las artes egipcias eran la vida de Moisés. Pero de repente, según usted puede leer en Hebreos capítulo 11, lo busca en su casa, Moisés se da cuenta que está ligado a ese pueblo que está esclavizado. Y dice el libro de Hebreos que cuando él supo que era parte del pueblo de Israel, les nació en el corazón visitar a los hermanos. Y luego Moisés estuvo entre la espada y la pared, como pudiéramos decir, ¿verdad? Porque en él estuvo la posibilidad de vivir toda una vida como un egipcio, como un príncipe de Egipto. Pero tenía que cerrar los ojos cuando veía todo el sufrimiento del pueblo de Israel, que era su pueblo, de los hebreos, que eran su pueblo, su nación. Y entonces dijo, bueno, aquí una de dos. Me hago el del ojo pacho, miro cómo estos sufren, cómo los capataces los maltratan, cómo los obligan, cómo hacen y deshacen con ellos. Y yo simplemente hago la cara para otro lado y sigo disfrutando como príncipe de los manjares especiales del rey, y sigo viviendo la vida esplendorosa y de lujos de Egipto y del palacio y de la familia real. O la otra decisión es, ya que sé que este es mi pueblo, hacerme al lado de ellos para defenderlos, para dejar uñas y dejar piel en favor del pueblo. Pero eso sí, si me hago al lado de estos, el faraón me va a querer matar. Tenía una de dos. ¿Qué hubiera preferido usted? ¿Qué hubiera preferido? ¿Vamos a la playa o vamos al culto? ¿Ah? No, yo te acepto de novio, pero deja de ir a la iglesia. Yo te acepto como novia, pero deja de ir a la iglesia. ¿Qué prefiere usted? Te damos el trabajo, pero no te vas a congregar. ¿Ah? ¿Qué prefiere usted? Te doy la herencia, pero si salís con esas locuras, te desheredo. ¿Qué prefiere usted? Entonces ahí fue donde la Biblia dice que él prefirió ser vituperado con el pueblo, ser perseguido por el faraón. Prefirió el odio de Faraón, el odio de Egipto, y prefirió ser del pueblo de Dios, vivir en ese otro rubro de los esclavos. En otras palabras, diga conmigo, un creyente bajo la unción del Espíritu Santo renuncia al mundo. Renuncia al mundo. ¿Cuántos hombres de los que están aquí les gusta tener un amante o una amante más bien? Bueno, hoy ya no se sabe, ¿verdad? Una o uno, a ver. Pero hay gente en las congregaciones que están así. Y muchos hasta en posiciones de privilegio. Y pasan, ¿verdad? A servir al Señor. Y hasta con la plaquita de servidores, ¿verdad? Ministries Incorporation. Pasan a servir a Cristo. Y ellos saben que tienen gallo tapado. Saben que tienen cola que les pisen. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que hay pastores que conocen que tienen servidores o miembros en sus congregaciones que andan mal, pero no les pueden decir nada porque también esos a él le tienen la cola pateada. Y es una de
de chores y consentidores. Terrible, hermano. Es horrible. Pero dice la palabra que Moisés decidió, no, dijo, renuncio al mundo, a Egipto, a Faraón, y voy directo a la zarza, aleluya, a tener mi encuentro con Jehová, el Dios de los cielos, y a vivir para un Dios vivo. Yo prefiero a Cristo. ¿Y usted? Yo prefiero a Cristo. Que me quiten la herencia. Mi padre es dueño de 14 manzanas de terreno. Que me las quiten. Aleluya. Yo prefiero a Cristo. Yo prefiero a Cristo. ¿De qué me sirve, hermano, granjear el mundo y ganarme todo el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve? Y hay gente que cuando muere dice, ay, yo quiero que me entierren con mi Lamborghini. Quiero que me entierren con mi Ferrari, con mi Rolex de oro. Yo quiero que me entierren con mi pertenencia, con mis bonos, con mis cheques, con mis tarjetas, con mi fortuna. Hay que ver dónde va para ir más noche. Dicen los ladrones, no se andan ladrones en los cementerios. A desenterrarlo y a quitarle todas las pertenencias con lo que lo han enterrado. Pero déjeme decirle una cosa. Va. Usted dice, yo quiero que me pongan mi Rolex de oro. Quiero que me pongan mis cadenitas. Oro de, ¿cuántos quilates? 21 quilates. 21 quilates. Ajá. O 24 es la cosa. El más puro. Ok, yo quiero mis cadenas y quiero toda mi riqueza y que me entierren con mi mejor traje. Va, lo enterramos. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando del otro lado se levante, le va a levantar pelado. Y nada de lo que pidió que le metieran en el hoyo, si usted se lo va a llevar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que los creyentes que obramos para Dios, que guardamos el testimonio, que vivimos para Cristo, que andamos en su temor, que hacemos la obra de Dios, dice que cuando morimos, aún nuestras obras siguen con nosotros. Todo lo bueno que usted hizo aquí para el Señor, las almas que ganó, los hermanos a los que bendijo, la manera en que colaboró con la obra, todo lo que usted hizo, eso le cuenta, sigue con usted en la otra vida y por eso en el tribunal de Cristo le van a dar premios y regalos y coronas. Así que Moisés prefirió, no, yo le cierro la puerta al mundo. El mundo es un gigante. El mundo es como esas serpientes que encantan, que hipnotizan. Cuando la serpiente se le queda viendo a la presa se queda hipnotizada y en lugar de oír hasta más cerca, ¿verdad? Para que la serpiente se le enrolle y lo triture y después lo devore, se lo trague. El mundo se traga a cualquiera que se le quede viendo. Así que usted ya deje de suspirar por el mundo. No suspire por el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo no puede ser amigo de Dios. Y eso no significa que no va a disfrutar las bendiciones que Dios le dé. Por supuesto. Si a usted le aumentan el salario, si usted tiene el chance de levantar una empresa y se vuelve un empresario y tiene ganancias, disfrútelas para la gloria de Dios sanamente y conforme a la palabra y honre a Cristo. Y ponga su corazón no en las ganancias, herencias temporales, sino que en el Señor. Si en la Biblia hay magnates, si Abraham fue un gran magnate de su tiempo. Si en la Biblia hay grandes gentes que tuvieron riquezas tremendas, pero lo que no hicieron es preferir al mundo. Prefiero a Cristo. Crystal Lewis lo plasmó en una alabanza, es una artista canadiense que lo plasmó en una alabanza con el título Prefiero a Cristo. Dani Berríos grabó también una pieza musical llamada Prefiero creer en ti. Entonces nosotros, ¿a quién prefiere, hermano? ¿A Cristo o a Barrabás? Diga pues, ¿a Barrabás o a Jesús? Si usted no se congrega, usted está con Barrabás. Si para usted es más importante
cualquier otra cosa menos el Señor, usted ha preferido a Barrabás. Usted está con los que gritaron, ¡a Barrabás! Pero usted y yo debemos preferir a Cristo, porque los creyentes, bajo la unción del Espíritu de Dios, prefieren a Cristo. Verso 56, verso final, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué? ¿Vio qué? La gloria de Dios. Diga conmigo, solo los creyentes bajo la unción del Espíritu Santo ven la gloria de Dios. Ay, qué aburrido el culto, y ya va a terminar, y cuánto se tardan. Yo por eso es que pienso y repienso para ir. Pues sí, es que usted no mira la gloria de Dios porque usted no tiene la unción del Señor. Pero si usted estuviera bajo la unción del Señor, no, usted desde que entra, desde que le saluda el servidor, el diácono, siento algo especial. No, hoy voy a derramar mis lágrimas, hoy voy a compungir mi alma, hoy voy a dejar restregado el cuero delante del Señor, hoy voy a poner esta carne en sacrificio vivo para la gloria de Dios. Solo los creyentes bajo la unción del Espíritu ven la gloria de Dios. Me gusta cuando los creyentes amanecen y dicen, aleluya, gracias Señor. Y rápido, hermano, Dios le bendiga. Mire, quiero decirle que el Señor me regaló un sueño. Viera qué lindo. Y ya comienzan a contar sus sueños y las cosas especiales y las revelaciones y los éxtasis. Y otros orando dicen, aleluya, viera qué lindo lo que el Señor me reveló mientras estaba de rodillas en la presencia del Señor. Y así dice Pablo, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Pero pregunto, ¿y usted cuando sueña, con quién sueña, hermano? ¿Por qué vamos a preferir al mundo y no a Cristo? ¿Con qué sueña usted? ¿En qué anda en sus sueños? ¿Ah? Algunos viejos todavía que ya la carne ya no les da, pues. Pero cuando sueñan que andan todavía de cacería. ¿Por qué? Porque el cuerpo se les desgastó. Pero la mente retorcida y cochina, ahí la andan llevando. No, hombre, sometámonos al Señor. Si usted vivió su juventud hecha pedazos e hizo malos pasos y mala vida, por lo menos hoy que ya solo le faltan unos meses, regáleselos al Señor. Porque este año el Señor se lo lleva. Aleluya. Profecía directa. Para que usted se ponga cuentas con el Señor. Hermanos amados, no hay amor como el de Cristo. No hay presencia como la de Cristo. No hay caricia como la de Jesús. No hay misericordia más grande que la que hemos recibido del Señor. No hay virtud alguna que sobrepase el entendimiento glorioso de la soberana revelación y vocación. No hay nada. No hay nada. Allá el salmista, allá en el Antiguo Testamento, Habacuc también lo dijo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Al Señor. Y fuera de Él en esta tierra no quiero nada. Yo prefiero a Cristo. Amén. Yo veo la gloria de Dios. Y mire qué lindo, finalicemos. Dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en los cielos. Y cuando puso los ojos en los cielos, Dios le regaló una gran visión y vio los cielos abiertos. El único que vio los cielos abiertos era Esteban, los demás no veían nada. Y vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. Esteban lo testificó. Dice el verso 57. Que los demás se taparon los oídos, tenían una rabia terrible. En el 54 dice que estaban enfurecidos contra él en sus corazones y crujían los dientes, rechinaban los dientes de bravos, de animales, de fieras. Y dice en el versículo número 57 que se taparon los ojos y luego lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon hasta matarlo. Ese es el mundo.
El mundo no quiere el evangelio, no quiere el mensaje, no quiere a Dios, no quiere nada con Dios. Pero nosotros necesitamos ser ¿qué? Creyentes bajo la unción del Espíritu. Repasemos. ¿Cómo es un creyente bajo la unción del Espíritu? Número 1 dijimos, un creyente bajo la unción del Espíritu tiene una vida de fe. Lo aprendimos allá con Abraham. Un creyente bajo la unción del Espíritu sufre, soporta tentaciones, luchas, tribulaciones. Lo aprendimos con José. Un creyente bajo la unción del Espíritu Santo, al igual que Moisés renunció a Egipto, un creyente bajo la unción del Espíritu renuncia a Egipto, al mundo, al pecado, a la carne, a la tentación. Y un creyente bajo la unción del Espíritu Santo ve la gloria de Dios. Ahora la gran pregunta es, y usted, hermano, ya teniendo esta radiografía, esta silueta, pregúntese a usted mismo. Tome la Biblia, ella es un espejo, y póngase de frente y pregúntese, mí mismo, ¿sos un creyente bajo la unción del Espíritu? Y no hay dónde perderse, solo ponga la Biblia por espejo y la Biblia le va a decir si usted es un creyente bajo la unción del Espíritu. Pero, si hubiese alguno, por lo menos, en medio nuestro, que se siente desafiado por la palabra, que sabe que está a kilómetros o años luz de agradar a Dios, y sabe que necesita ponerse a cuentas, esta es una buena mañana para decirle, Señor, yo quiero ser un creyente bajo la unción de tu Santo Espíritu. Levante su mano ahí donde está y comencemos a orar. Ore, 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 oremos. Dígale, Señor glorioso, Señor bendito, Señor amado, gracias por tu palabra. Tú nos enseñas, Señor, a vivir en esa vida, en el Espíritu, en esa unción de tu santo y bendito Espíritu. Padre mío, en el nombre de Jesús suplicamos, Señor, que nos ayudes a abrir los ojos espirituales. Señor, muchas veces los afanes de esta tierra, las pruebas, las luchas, las tribulaciones nos ciegan, Señor, nos quitan esa virtud de ver más allá. Pero ahora, Padre Santo, glorioso y amado, suplico en el amor de Cristo que te quedes con nosotros. Suplico en el amor de Cristo que te quedes con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, enciéndeme. Dígale, enciéndeme, Señor. Enciende mi corazón con el toque de tu Espíritu. Enciéndeme, Señor, la visión espiritual con tu luz. Enciende mi camino, que no me desvíe, que pueda permanecer derecho hacia tu gloria. Padre Santo, quita de mí todo aquello que estorbe en el camino. Si hay carnalidad, si hay pecado, si hay faltas, si hay fallas que he cometido, hoy me arrepiento de corazón y te pido que me perdones, que me laves en tu sangre, que me perdone las veces que te he fallado, Señor, las veces que no correspondo a tu amor, las veces, Señor, que se me olvida de dónde me has sacado, las veces, Señor, que me extravío y se me olvida para dónde voy. Pero ahora, Señor, límpiame.